¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al escenario del poder. Stock disponible por Vía X, por la libre expresión. Los temas que van construyendo sociedad entre todas y entre todos. Y el día de hoy tenemos una nueva sección, sí, pero tiene también su característica esta de R.E.M. Porque el mundo está cambiando y viene el mundo según Akram con Hassan Akram. Mira, hasta con cortina y todo, Hassan. Bienvenido al escenario del poder. Muchas gracias, como siempre, Freddy. Y porque el mundo está cambiando, ¿eh? Como lo estamos conociendo. Mira qué canción, cómo se adelantaban los tiempos. Sí, es el apocalipsis total, nos está acercando cada vez más. Muy bien. Esta es la tercera semana, Hassan, que estamos haciendo frente a frente del mundo internacional para ir entendiendo también la política, cómo se maneja en el exterior. Hicimos, por ejemplo, el de Kamala Harris, así comenzamos, ¿verdad? Con Alexandria Ocasio-Cortez. Sí. Luego, Luis Arce contra Evo Morales, exacto, dos presidentes de Bolivia. Para conocer la problemática boliviana, ¿no? Y hoy nos vamos a Europa. Estados Unidos, Latinoamérica, vamos a Europa ahora, ¿no? Ahora a España, para hablar del rey Juan Carlos. Ya. Y a la Irene Montero, así como dos generaciones de España completamente distintas. La generación de la transición y las nuevas generaciones que están cuestionando ese legado. En ese sentido, muy similar a Chile, en realidad. Ya, porque hay una tremenda admiración de las generaciones mayores para el rey Juan Carlos por su figura, porque cuando se murió Franco hizo esa frase, ¿no? Dejó todo atado y bien atado. Todo amarradito. Mira cómo nos parecemos harto con los españoles, más allá de lo evidente, cómo se han parecido mucho los procesos. En realidad, Jaime Guzmán, cuando hizo la Constitución chilena con la idea de limitar y controlar la democracia a futuro, estaba viendo el fracaso de España. Ya. Porque Franco dice esa cosa, todo está atado y bien atado, pero en realidad él pone como jefe de Estado a Juan Carlos, pensando que él iba a mantener esa línea franquista. Y todo colapsa porque el rey lo que hace es que cambia el presidente de gobierno poniendo una persona mucho más blanda y después empieza un proceso de democratización con una nueva constitución. Saca por fuera todas las leyes fundamentales que puso Franco, las cortes españolas, la corte franquista, que era como un pseudo parlamento gremial. Se eliminó y empiezan entonces elecciones democráticas. Perfecto. Y llega el PSOE, el Partido Socialista en España, gobernar por 14 años después. Claro, exacto. Con el rey como figura de esa transición. Ya, entonces hoy día el frente a frente es muy interesante porque es el símbolo hoy, ¿no? Juan Carlos I, de una monarquía en decadencia para muchos y el surgimiento de Rosa Montero como una de las líderes de Podemos, que es la nueva república finalmente que se instaló en España. Entonces, comencemos con este caballero, ¿no? ¿Quién es este rey emérito de España? Emérito porque ya no es finalmente el que está gobernando, sabemos que es su hijo, ¿no? Pero ¿quién es este rey Juan Carlos I? Bueno, una persona que representaba el conservadurismo católico en teoría, pero la persona que más bien un gozador, que anda con 1500 amantes según una biografía. Incluso la famosa cantante Paloma San Basilio. Paloma San Basilio también, ¿eh? Sí. Cosa que se supo hace poco, porque tuvo siempre una imagen como un hombre muy recto, ¿no? No, es que en realidad eso es lo que creían las viejas franquistas que no veían tele, pero en realidad era un secreto de voces que él estaba pasándolo así muy bien en la vida farandulera. Eso es la realidad de él como un rey gozador que además había apoyado a esta transición, esa apertura de España. La movida española. Sí, exactamente. Claro. Oye, y se arrancaba en moto, ¿eh? Agarraba una moto, se ponía el casco y se arrancaba y capaz que haya ido a ver a esta señorita, como usted dice, ¿eh? Una de las más importantes cantantes españolas. ¿Es verdad que esta canción que vamos a escuchar ahora se la dedica a él? Mire, la señora Paloma San Basilio. ¿La podemos escuchar de fondo, no? Un rato. Sé que si lo niego no me creas. Ahora un clásico, ¿eh? Sí. Ella sí, preciosa, una de las más lindas cantantes también, atractivísima. Esta canción es el símbolo de la transición española. Resume toda la apertura, la llegada de España a la Unión Europea después de los años de conservadurismo social de la época franquista. Y el nuevo rey representa algo de eso, porque al final estaban esperando una persona que mantendría esa tradición y lo que hace apoyando la legalización de los partidos políticos, la legalización del Partido Comunista, a la apertura entonces a las elecciones y esa vida que tiene al final, que
es todo menos conservadora. ¿Ya? O sea, Franco estaba completamente perdido con el rey Juan Carlos. Claro, esta letra, uno, si hace el match entre Paloma San Basilio y el rey Juan Carlos, te va entendiendo la letra, ¿no? De todo lo que va diciendo. Exactamente. Como este amor prohibido, etcétera, ¿no? Sí, confesar la infidelidad. Es impresionante pensar lo que habría estado pensando la reina viendo esa canción y escuchando al final de la amante de su esposo, hablando directamente al público. Entonces, muy bien. Oye, el año 75 entonces asume como tal, ¿no? Con la muerte de Franco esta transición, y hay fotos de él cuando era joven y cuando empezó, ¿no? a tener este poder, y fue tal su impacto, ¿no? Ahí está. Tal su impacto que había un movimiento casi político en torno a él, ¿no? El juancarlismo. Sí, efectivamente, la centroizquierda tenía muchas dudas, porque al final fue una transición controlada por las fuerzas franquistas, lo que llamaban el franquismo sociológico. Entonces no confían en Juan Carlos. Pero rápidamente, cuando él se mostró más abierto a cambios, fue a Estados Unidos y frente al Congreso estadounidense compromete a España con una transición hacia la plena democratización. Entonces la gente empieza a decir, la gente de centroizquierda, no soy monarquista, pero soy juancarlista. Entonces, para esas generaciones, para lo que sería la generación de la Concertación en Chile, porque es muy similar el proceso, esa gente mayor respeta al rey por todo lo que hizo. Hubo un intento de golpe de Estado, de hecho, en 1981, y de parte de la ultraderecha, y sale Juan Carlos vestido de militar, porque al final es el líder de las Fuerzas Armadas. La imagen del disparando en el Senado. Así, y dando un discurso en contra de la derecha, desautorizando el golpe. Eso es un momento en la democratización de España, donde al final se habla de una unidad nacional. Por eso es un símbolo más allá de la centroizquierda, la centroderecha, de unidad. Mira, ahí tenemos una foto de él cuando niño, ¿no? En sus estudios, Hassan. Él que nace fuera de España, ¿no? Por todos los problemas políticos que hubo. Sí, por supuesto. Él tiene una vida completamente aislada de lo que estaba pasando en España. Claro. La distancia con Franco es total. Y por eso estaba viendo una vida más bien de... Nunca pensó que iba a tener un papel político tan importante. Entonces, una vida más bien de goce. Exacto. Llega y asume esas responsabilidades, y al final fue una sorpresa para todos la manera en que sí él logró jugar un papel importante en la consolidación de esa democracia. Cuando gana el Partido Socialista, el PSOE español, y Felipe González, el primer ministro, presidente del gobierno, como dicen ellos, 14 años de gobierno de centro-izquierda, muy como Ricardo Lagos. Eso, la concertación, estilo perfecto. Es que por eso te digo, es increíble el paralelo político, sobre todo en los últimos tiempos, entre España y Chile, ¿no? Ahí asume entonces, en esta foto que estamos viendo ahí, Hassan, date vuelta nomás para que la veas, ahí está, porque no la tienes acá atrás. Ahí está asumiendo que este momento es clave, ¿no? en la democracia española de los últimos tiempos. Exactamente, ahí está vestido con toda esa tradición indumentaria como de Franco, pero en realidad lo que va a hacer, nadie pensaría viendo esa foto que esa persona iba a tener un papel casi revolucionario en la transformación de España. Perfecto. Parece que como una persona que más bien va a mantener toda la tradición, y no lo hace. Por eso es una tremenda traición para los sectores más conservadores. Están tan sorprendidos cuando él nombra a Adolfo Suárez a cargo del gobierno, y que empieza entonces el diálogo con la centroizquierda en la legalización de los partidos políticos. Entonces su gran momento es cuando la derecha y la ultraderecha considera que era un delfín de Franco, y se dan cuenta que es un tipo que lo único que quiere es tener un país tranquilo y en democracia, y apoya finalmente en una tolerancia completa desde la monarquía el ingreso incluso de fuerzas de izquierda, ¿verdad? Y ahí él está en su apogeo, estamos hablando desde el año 75 en adelante. Sí, en los años 80, cuando está gobernando el Partido Socialista, él llega a ser una institución. Él en sí, ¿no? Cuando hablamos de la aprobación del rey, estamos hablando de la familia real total, y los españoles están en un 75 a 80% apoyo a la institución de la realeza gracias a Juan Carlos y lo que él hizo para unificar el país. Recordemos que la dictadura de Franco duró mucho tiempo, fue puesta ahí básicamente por Hitler, apoyada por Hitler cuando ganan la guerra civil, pero está prácticamente, no sé, del 40 a 50, 35 años en el poder hasta que muere Franco, y él liberaliza también muchas amarres que dejó Franco. Por ejemplo, no dejaba que algunos estados hablaran su propia lengua, ¿no? Los catalanes, por ejemplo, no podían hablar. El pacto franquista desaparece completamente.
con la constitución nueva, al final, las instituciones que crean son instituciones democráticas desde la raíz. En ese sentido, Jaime Guzmán piensa en lo que tenemos que proteger entonces en Chile es la constitución para mantener la continuidad. Lo que se quedó del franquismo en España fue ese franquismo sociológico, capas que apoyaban las ideas de Franco, pero de la estructura que dejó Franco atado y bien atado no quedó nada. Ya. Tenemos entonces a este rey. Vamos con Rosa Montero, entonces. Y después vamos a hablar de cómo empieza la decadencia del rey y el ascenso de Podemos, ¿no? Perdón, ahí está, Irene Montero, Rosa Montero, otra. Irene Montero, ministra de la Igualdad de España. Digamos que el Ministerio de la Igualdad es como nuestro Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿verdad? Sí, es también personas con discapacidad y otros tipos de desigualdades. Perfecto. ¿Quién es Irene Montero, de apenas a hoy, de 31, 32 años tiene recién, verdad? Ella es una de las figuras más importantes de Podemos. Podemos ahora podría ser como el Frente Amplio en Chile. Es un partido que nace producto de la crisis en 2011, pero en el caso de Europa no es por el movimiento estudiantil, sino más bien por el colapso de la economía. Ya. Y a cargo de España en el momento de esa crisis financiera es el Partido Socialista. Y nadie puede decir que esa crisis fue por el despilfarro, porque de hecho tenía un excedente, estaban recaudando más en impuestos de lo que estaban gastando. Un gobierno muy responsable en términos económicos, ortodoxos, y colapsa la economía completamente por la falta de regulación financiera. O sea, el sector de la banca no tiene regulación porque eso es la ideología concertacionista que tenían de no regular y controlar las élites. Colapsa la economía completamente y aumenta, se dispara el desempleo. Perfecto. Que estaba en un 8%, sube a 27%. Y para los jóvenes, 50% de desempleo. Entonces la rabia con toda esa tradición de concertacionista del Partido Socialista Español que estaba gobernando de forma responsable y Juan Carlos como símbolo, ¿cierto?, de todo lo que es esa transición exitosa. El establishment finalmente. Todo colapsa en ese momento. Entonces Podemos surge como un partido interpelando la transición de este franquismo, diciendo que nunca hicimos bien el cambio. Sigamos con la ligación con Chile, ¿no? Bajo los gobiernos del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, se crea también un gran lazo con los gobiernos de la concertación chilena y muchas empresas españolas se comienzan a llegar acá para comprar infraestructura. Exacto, claro. Por eso la ligación con el rey Juan Carlos de Chile y también, por ejemplo, con Felipe González, que comienza a ser una especie de emisario económico también de acá, ¿no? Sí, hay una cuestión de corrupción importante donde le está pagando esas figuras políticas para ayudar con pituto, para que las empresas tengan más facilidad con comprar infraestructura. Perfecto. Una historia bien oscura en ese sentido. Ahí estamos viendo a Pablo Iglesias, que es la pareja actual y padre de los 3 hijos que tienen en común con Irene Montero, ¿verdad? Líder de este Podemos que nace, entonces, Hassan, como una respuesta a esta ya corrupción que estaba también entrando al sistema político español, ¿verdad? Y actualmente, tanto Iglesias como Irene Montero están enfrentados con el rey Juan Carlos o con la familia real directamente. Ya. Porque lo que ocurre es que cuando estalla la crisis financiera, eso 2008, 2011, en España, la posición de rey no colapsa inmediatamente. De hecho, se mantiene cierta legitimidad. Ya. La institución, como los carabineros en Chile, es impresionante que los carabineros tengan mejor legitimidad que los partidos políticos. Perfecto. Y el rey también se salva. Ajá. Se mantiene su legitimidad durante los primeros años de la crisis financiera. Ya. Odian los partidos, pero no al rey, que es algo más allá. Está más allá de los partidos políticos. Y se calle por la corrupción. Perfecto. Otra vez el símil bastante claro con Chile. Tú decías que Irene Montero comienza una lucha ya más que soterrada, una lucha directa y a través de redes sociales contra la figura del rey Juan Carlos. Y mira lo que llega a escribir en su cuenta de Twitter. Eso cuando la fue ministra estudiante. Irene Montero. Eso no cuando fue ministra, sino cuando fue estudiante. Mira, dice, Felipe no será rey, en hashtag, ¿no? Y todos los borbones a los tiburones, dice Irene Montero, que por supuesto despertó todo tipo de polémica. Y dice aquí, Felipe no será rey, de nuevo el hashtag, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina, obviamente en alusión a la caída de la monarquía francesa, ¿no? Y la Revolución Francesa. Eso habla de las nuevas generaciones que no sienten ninguna deuda con lo que hizo Juan Carlos durante la transición. Eso es la gran diferencia, ¿no? Cuando interpelan a los viejos de la concertación, a Ricardo Lagos, que empieza a decir, yo enfrenté a Pinochet.
¿qué nos importa? Dicen los más jóvenes. Claro, Irene Montero está haciendo lo mismo. Al final no importa lo que él hizo frente a Franco cuando es un símbolo de la corrupción, claro, de una élite que permitió un tremendo desempleo de los jóvenes que no tienen ningún futuro. ¿Por qué les importa lo que pasó hace tantos años? Pero los medios más tradicionales españoles, como ocurre acá, quieren mantener viva esa figura de lo que puede haber sido la Concertación o lo que puede haber sido esta transición a cargo del PSOE, porque finalmente también apuntan a un statu quo, ¿no? Que está en contra de Podemos. Exactamente, y eso es lo que está generando todo el conflicto ahora, ¿Ya? porque la figura del rey cae por casos de corrupción con A su ver, hija, veamos eso. ¿cierto? ¿Cómo empieza a caer? Entonces, ¿cómo se empieza a desmoronar esta figura, ¿no? Que estaba aquí arriba del rey Juan Carlos, sobre todo hacia la década de los 80? Hay un caso de corrupción que involucra a su hija, la infanta, ¿cierto?, con su esposo, que está involucrado en fraude al fisco, efectivamente, acto de recibir sobornos para hacer eventos deportivos. Es un campeón. Indultaraín se llama, ¿no? Sí. Iñaki Garín. Claro. Y él es muy importante como figura porque fue deportista, fue exitoso en las Olimpiadas para España, y cuando empieza a hacer todos actos de corrupción y termina en la cárcel. Y El la yerno- hija, el yerno de Juan- el yerno del rey, termina en la nada menos, ¿no? cárcel y su hija pierde su título de duquesa. Claro. Eso es duro. Y entonces él está salpicado por ese tremendo escándalo y empiezan a pensar en él no como una persona más allá de la política, Sí. sino otra figura política corrupta más. Perfecto. Y después, 2012, Ya. se sabe que él estuvo en Botsuana, en África, en un evento de cacería de elefantes, y hay fotos de Espérate, y él. en plena crisis económica, ¿no? Cuando había gente durmiendo en las calles ya en Madrid, era impresionante. Sí, en los Y medios. el movimiento Los Indignados también comienza a tomar mucha fuerza. Los indignados son los que dan luz después a Podemos, Claro. y esa gente está protestando porque hay 50% de desempleo, la gente está siendo echados de sus casas, Claro. y él está comprando. Ahí está la foto de Hassan Mira, que brutal, ¿no? Y además Hassan Mira, acá está, brutal también, aparte que maten un elefante, un ser vivo, que como tú dices, en el contexto en que se hace, ¿no? Que este rey completamente desconectado con la realidad de su país, mira cómo lo volvemos nuevamente a caer en Chile, comete actos brutales como este, ¿no? Sale la información que está comprando escopetas con diamantes. O sea, absurdo el grado de lujo, además de la Ridículo, crueldad y ¿no? violencia de matar un elefante, una especie así como... Claro. No, eso es el momento que cae totalmente la imagen de rey, y habla de cómo él de verdad es una figura del pasado, porque cuando uno compara con lo gris que era el régimen de Franco en los últimos años, el conservadurismo católico impuesto, Claro. y llega Juan Carlos y da algo de color, de glamour, de transición, de apertura. Pero es una persona tremendamente machista, una persona que no tiene ninguna conexión con la vida real de la gente. Y entonces en las nuevas generaciones no ven lo otro porque no han pasado por esa transición. No deben nada, solamente ven la parte negativa porque eso es lo que viven. Exacto. Entonces Y me él imagino queda como que parte del pasado en todas completamente. estas monarquías, ¿no? Hay un cierto complejo de inferioridad de unas con otras. Entonces le da el glamour que tenían otras monarquías en Europa, se la daba a este rey español, ¿no? La monarquía de Mónaco o la misma monarquía británica, ¿no? Claro, bueno, hay un tema ahí de la dificultad de mantenerla, porque esas monarquías están siempre vinculadas con las iglesias. Entonces, técnicamente muchos son jefes de sus propias iglesias o involucrados como con la bendición de Dios, y están fuera por la forma en que viven sus matrimonios, y todo ese Exacto. escándalo hace colapsar la seriedad de la institución. Mira, ahí están las incrustaciones que tú decías, ¿no? El boato, ¿no? De la realeza. Esto es cristales Swarovski, que son me dicen Sí. de los más caros que hay, ¿no? Y Juan Carlos... Con esta pistolita, escopetita mató al elefante. Pues mira, con ese tipo de incrustaciones que tú decías. Exactamente. Entonces, de de tener piedras una preciosas. aprobación de un 70%, se cae a menos de 50%. Es el colapso de su popularidad. Ya entonces su futuro como rey termina, y él al final abdica, y su Ya. hijo Felipe, ¿cierto?, para reemplazar. Y en ese momento siguen los escándalos Sí. igual. ¿Cuáles son los más importantes ahora que se han destapado, ¿no? Todas estas coimas que había recibido el rey Juan Hay Carlos. dos cosas que son muy importantes. Uno, que él recibió un regalo de $100 millones del rey de Arabia Saudita. Y además que tiene platas en paraísos fiscales, y hay una investigación en Suiza Claro. por esos dineros. Exacto. Y en el momento que estamos hablando de la seriedad de la crisis económica, la importancia de pagar los impuestos,
¿cierto? Para poder pagar el sistema social, que todo el discurso en España es que el sistema social está quebrado, producto, de hecho, de que tuvieron que rescatar la banca privada, y ahora tenemos otras personas que no están pagando sus impuestos. Es indignante, los indignados y el Podemos y todo este movimiento en contra surge de esa situación. Bueno, así está ahora el rey Juan Carlos. En un tiempo estuvo incluso medio escondido, no se sabía el paradero porque tuvo que salir de España por estos casos de corrupción. Se le acusa a él de cobrar dinero a cambio de algunas prerrogativas económicas. Tú lo nombras, ¿no? Gobiernos del Medio Oriente, pero también platas que él triangulaba con otra de sus amantes, ¿no? Con una mujer alemana. Exactamente, ahí está la alemana danesa, que es otra parte de esas aristocracias reales que están recibiendo los regalos. Y al final lo que ocurre es que él termina saliendo del país y escondido en las Emiratos Árabes. Se fue ahora, porque después de un tiempo se decía si estaba en el Caribe, si estaba acá, allá. Ahora se sabe que está en el Medio Oriente, en esos contextos medievales, con eso sí del pasado, como al final estamos tratando de superar lo que son los regímenes autoritarios que no dan ningún derecho básico a las mujeres, y Juan Carlos está escondido ahí. Y al final la figura de Irene Montero es muy importante porque ella interpela directamente a su propio gobierno, porque están en gobierno de coalición con el PSOE y el Pedro Sánchez, que está como el presidente de gobierno, es la persona que parece ayudó, facilitó a la salida del rey antes de enfrentar problemas judiciales. Entonces un escape para no tener la vergüenza de tener un rey procesado. Claro. Y Irene Montero dice, Podemos no sabía de eso y no lo avalamos, porque técnicamente debe enfrentar la justicia. Claro, ahora es súper duro para el gobierno que, como tú dices, ya es de coalición, porque Podemos, otra analogía que podría darse, ¿no? Podemos entró al Parlamento como la nueva fórmula que iba a barrer con todo, pero para llegar al gobierno, luego que costó mucho, ¿no? Después de una seguidilla de fracaso, tiene que hacer gobierno con los partidos de siempre. Sí, de hecho, al comienzo Podemos hablaba del PP-PSOE, una fusión del PP, de la derecha, y el PSOE, de la izquierda, porque son la misma cosa, la casta, como en Chile hablamos del duopolio. Exacto. Que al final concertación, la concertación en las derechas es lo mismo, pero finalmente terminan haciendo gobierno con lo que podría ser, entre comillas, la concertación de ellos, ¿no? La pregunta ahí es si Pedro Sánchez representa algo distinto, porque él al final es la izquierda del PSOE. ¿Ya? Entonces podría ser más abierto, como sería Maya Fernández en el Partido Socialista. Ya. No es el Partido Socialista de siempre, posiblemente, entonces se espera que hay una diferencia en el gobierno. Perfecto. No sabemos, pero en el caso de Portugal, por ejemplo, se está gobernando así las fuerzas nuevas de izquierda con el Partido Socialista. Entonces, ahora, ¿cuál es la postura de la pareja de Pablo Iglesias en todo esto frente a las acusaciones de Irene Montero directamente contra el rey, ¿no? Y contra la realeza? Lo que pasó es que, a ver, Pablo Iglesias es como vicepresidente, ¿no? Segundo vicepresidente para Equidad Social. Y él es la persona que empieza criticando, pero él no puede hablar tanto del tema, porque claro, está en una posición de trabajo cara a cara con Pedro Sánchez. Entonces él dice en algún momento, ya no estamos de acuerdo con eso, y llega toda la prensa derechista española para criticarlo al final por injurias a la nación, casi. ¿Ya? Entonces hay una campaña de la ultraderecha muy fuerte contra él. Y la figura de Irene Montero como ministra de Igualdad es muy interesante en todo eso, porque ella es la persona que pone la línea oficialista, que no sabíamos de eso, y eso es algo que no estamos avalando, y toda la historia que ella tiene hacia atrás con los dichos así republicanos, que ha sido mucho más fuerte en ese sentido incluso que Pablo Iglesias. Y esa es la línea así de Podemos, que curiosamente afecta generacionalmente. Perfecto. Porque los más viejos siguen creyendo en la figura del rey, a pesar de todo lo que ha pasado. Y esto también a manera de resumen, me imagino también, Hassan, Irene Montero simboliza una España que no quiere más monarquía, que lo encuentro ridículo, ¿no? Que haya monarquía a estas alturas del partido, pero para muchos españoles la monarquía también sirve para amarrar un país que se puede digregar en cualquier momento, ¿no? Desde el norte, desde el País Vasco hasta el sur, hasta, no sé, hasta Cataluña, ¿no? Sí, hay un tremendo problema nacional en España, y la unidad nacional es lo que más ha costado a Podemos y las fuerzas que están interpelando por problemas económicos, porque se mezcla con ese problema que son partes de que quieren irse del país. Perfecto. Y con eso entonces personas que naturalmente apoyarían una interpelación más directa a la clase política por haber cometido actos corruptos o por haber generado un desastre en la economía, terminan por un tema nacionalista de querer unidad
a dejar de mantener esa crítica de forma tan fuerte. El mismo problema con ese discurso en contra de la realeza. En general, las políticas económicas de izquierda son muy populares, pero en términos sociales, esa interpelación al rey, la interpelación de equidad, no tiene la misma popularidad, de hecho, porque sigue existiendo una parte importante del país que cree en esas cosas. Entonces, ahí está la complejidad. Este versus, entonces, que trajiste hoy no tiene que ver solamente con un versus de género, ¿no? Como lo estamos viendo ahí, ni tampoco de edad solamente, ¿no? De generación. También hay una mirada profunda de la España que se está peleando hoy en su democracia. Exactamente, una diferencia cultural profunda que se habla como de la apertura frente a los distintos nacionalismos que existen, frente al tema cultural de la inmigración también, la visión frente a la Unión Europea, porque los españoles quieren ser europeos en un contexto donde ni los europeos del centro quieren ser europeos. O sea, el conflicto que tiene, la forma en que Alemania trató a España y Grecia fue terrible. Y sigue entonces estas complejidades. Esa es de donde viene la pobre esposa de Juan Carlos I, ¿no? Estos matrimonios armados también a la fuerza, ¿no? Sí, exactamente. Por eso son dos mundos distintos al final. Como es muy decimonónico una parte, es como una persona progresista. Son dos personas progresistas. Claro. La diferencia es que Juan Carlos es la persona progresista del siglo XIX. Claro, exacto. Y para el goce, digamos. Muy bien, fue El Mundo según Akram, con esta canción. Mira qué bien puesta la canción, El Mundo según Akram. Hasta la próxima semana, Hassan, para otro Frente a Frente y entendiendo la política internacional. Sí. Que esté bien, chao. Muy bien, hacemos una pausa. Seguimos con Periodismo Independiente, Interferencia.cl y los grandes reportajes de la semana. No te vayas de la sintonía.